un sueño oscuro. Vivimos en medio de un sueño oscuro. Nos persigue siempre un sueño oscuro. Un sueño oscuro, un sueño oscuro. Todos somos parte de un sueño oscuro. Vivimos en medio de un sueño oscuro. Nos persigue siempre un sueño oscuro. Un sueño oscuro. Yo, voy a resumir la historia que a mí me sucedió. Es algo muy singular, pues esto en un sueño pasó. Recuerdo que a medianoche alguien mi puerta tocó, y claro que abrí como normalmente siempre lo hago yo. Recuerdo que era una sombra con una hacha afilada, pero se me hizo raro, no era una sombra invitada. Aún así dejé que siguiera. Soy el DC camarada, y mientras la miraba fija la misma no decía nada. Recuerdo me felicitó por mi música y mis escritos, y me dijo: hola DC, yo soy la muerte y te visito. Recuerdo que yo le dije: hola muerte, bien te ves. Y mientras afilaba su hacha yo le ofrecí a relabel. De contextura en su cuerpo lo recuerdo y no lo nombro, pero recuerdo que tenía un cuervo negro allá en su hombro. Algo que no me asombra es que su capa era lujosa, negra con partes de plata y puntas de oro algo espinosas. Recuerdo que esa sombra algo a mí me señalaba, y eran millones de pesos que mi vida anhelaba. Pero me dijo que hiciera lo que él me indicaba, y que si lo hacía bien con esos millones pagaba. Recuerdo que yo le dije: bueno muerte, ¿qué hay que hacer? Y él me dijo: tranquilo DC, ¿qué reglas voy a poner? Yo le dije que perfecto, que para mí estaba bien, y él me dijo: lo haces mal y tu vida vas a perder. Incluso yo a CT le di mi mano y buenos dones, él también me dio la suya y vi lápidas por millones. Llegamos al cementerio y brotaron cuerpos del piso. Me ha asustado la muerte y le pregunté: ¿usted qué hizo? Me respondió: no te asustes, que eso siempre lo realizo. Le dije: ¿puedo matar? Y me dijo: te doy permiso. Incluso de su gran traje sacó una metralleta y le metí un cargador con 100 balas que van directas. Y me preguntó: DC, ¿te sientes listo? ¿Te conectas? Le dije: claro que sí, de misión dame la carpeta. Recuerdo que me sonrió y me llevó a casa de nuevo, y después me dijo: DC, tú sí que tienes muchos huevos. Personas que yo visito y con estas cosas las pruebo, y tú estás dispuesto a matar y estás normal, no tienes miedo. Al puto día siguiente se me apareció mejor, me indicó la primer misión y la oferta me lamentó. Recuerdo la primer misión era ir al infierno de blanco, siendo visible ante el diablo y sí por él sentir espanto. Luego beber de su alcohol, jugar con él en el casino, y antes del amanecer robar fortuna de su banco. Después segunda misión me dijo: hay que decidir si cambiar perras por guerras y armé la guerra civil. Recuerdo que su ambición por ver a la gente morir, la muerte dijo: te apoyo, ve y róbate otro botín. Ya la tercera misión con la que marcaba el fin, la orden era asesinar a los hijos del dios Odín. Yo sé que me puse en marcha y maté al primero que vi, después que maté al segundo dije: Thor, vas a morir. Después entre una semana y 3 misiones realicé. Volvió la muerte a mi casa y le dije: fue un placer. Me llevó mi gran fortuna, devolví su metralleta. Al ser su mejor soldado dijo: volvería ante ti. Todos somos parte de un sueño oscuro. Vivimos en medio de un sueño oscuro. Nos persigue siempre un sueño oscuro. Un sueño oscuro, un sueño oscuro. Todos somos parte de un sueño oscuro. Vivimos en medio de un sueño oscuro. Nos persigue siempre un sueño oscuro. Un sueño oscuro, un sueño oscuro. Yao. DC Underground, ok. La nueva fuerza rimante.